Era una noche oscura, sin luna, el tipo de noche que hacía que el aire pareciera denso y casi pesado. Lucas no recordaba cuándo fue la última vez que durmió más de unas pocas horas seguidas. Su mente se encontraba atrapada en un ciclo de desesperación, miedo y, sobre todo, impotencia. Cada día que pasaba veía cómo su madre, una mujer fuerte y vital, se consumía poco a poco debido a una enfermedad que no podía ser diagnosticada ni tratada. Los médicos no sabían qué hacer y las opciones parecían agotarse. Todo lo que había probado, todo lo que su familia había hecho para conseguir el tratamiento adecuado, parecía estar en vano. Fue en una de esas noches sin esperanza cuando encontró, casi por casualidad, un foro en la Deep Web. Una página oscura, oculta entre capas de información clandestina, donde personas desesperadas como él compartían secretos. El título de un hilo llamó su atención: Tratamientos especiales. Curamos lo incurable. Al principio pensó que era una estafa, una más entre tantas que había visto en su búsqueda desesperada por salvar a su madre. Pero algo en el mensaje lo cautivó, una promesa que no podía ignorar. Si tienes algo que perder, nosotros tenemos lo que necesitas. Los tratamientos más avanzados, curas para enfermedades incurables. Solo pídelo y lo tendrás. El usuario detrás de ese mensaje no se identificaba, pero las palabras parecían directas, convincentes. Lucas no tenía nada que perder, o eso pensaba. Después de todo, ¿qué más podía hacer? Su madre no iba a durar mucho más, y si no hacía algo, pronto perdería la oportunidad de salvarla. Decidió contactar al comerciante. El mensaje de respuesta fue breve. Tienes lo que se necesita para conseguir lo que deseas, pero habrá un precio. No especificó qué precio, pero Lucas no dudó ni por un segundo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su madre. ¿Qué tengo que hacer?, escribió ansiosamente. El comerciante no tardó en responder. Solo acepta nuestra oferta, y lo que pidas será tuyo. Pero recuerda, todo tiene un costo. Lo que se pide no es siempre lo que esperas, pero es lo que necesitas. Lucas, cegado por la desesperación, aceptó sin pensarlo más. Pidió la cura para su madre. En cuestión de horas, recibió un enlace con instrucciones detalladas sobre cómo proceder para obtener lo que deseaba. La idea de un tratamiento especial, un remedio milagroso, lo mantenía enganchado. Sin embargo, al abrir el enlace, vio algo que lo hizo dudar, aunque ya era demasiado tarde. En el fondo de la página, casi como un susurro olvidado, había un mensaje. Recuerda, los favores tienen un precio. La deuda siempre se cobra. Pensó que era solo un aviso legal, una formalidad en medio de toda la parafernalia oscura. Ignoró la sensación de incomodidad que lo invadió y continuó con el proceso. En ese momento, no sabía que había sellado su destino. A la mañana siguiente, su madre parecía haber dado un giro sorprendente. La enfermedad que la había consumido durante meses parecía haberse detenido. Lucas no podía creerlo. Se apresuró a llevarla al hospital, donde los médicos confirmaron que, inexplicablemente, su salud había mejorado de manera asombrosa. Todos los síntomas se habían desvanecido, y los resultados de los análisis eran normales. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas respiró tranquilo, pero esa paz duró poco. Algo en su interior lo inquietaba. Sabía que algo no estaba bien, que algo oscuro se cernía sobre él. La sensación de estar atrapado lo perseguía, como si hubiera caído en un agujero del que no pudiera salir. Días después, comenzó a recibir mensajes extraños. El primero fue un simple texto: ahora es tu turno. El siguiente mensaje incluía una imagen de su madre, sonriendo felizmente, acompañada de una frase que lo dejó helado. La deuda ha comenzado. Fue entonces cuando comprendió lo que había hecho. Su ignorancia había sido la clave. En su desesperación por salvar a su madre, había aceptado un contrato con un comerciante mucho más siniestro de lo que jamás habría imaginado. Lo que había recibido no era un tratamiento médico, sino un trato demoníaco. Los días siguientes fueron un infierno. A menudo veía sombras extrañas en los rincones de su casa y oía susurros en la oscuridad. La sensación de ser observado lo atormentaba. Cada vez que miraba a su madre, veía en sus ojos una profunda tristeza, como si ella también sintiera el peso de la deuda que habían contraído. La pesadilla comenzó a intensificarse cuando, en medio de una de esas noches silenciosas,
Lucas se despertó al oír un fuerte golpe en la puerta. Al abrir, no encontró a nadie, pero el aire frío que se filtraba le dejó una sensación de terror. Algo estaba mal, y él lo sabía. Al día siguiente, una llamada misteriosa lo despertó. El comerciante había vuelto a contactarlo. Esta vez, el mensaje era claro y directo. La deuda debe ser saldada, la entrega debe ser completa. Lucas no entendía. Intentó buscar una salida, pero pronto descubrió que no había forma de escapar. La oscuridad ya lo había rodeado, y no había forma de eludir lo que había aceptado. Fue entonces cuando lo entendió todo. Para obtener la cura para su madre, él debía pagar con algo mucho más valioso que su vida, su alma. Intentó todo lo que estuvo a su alcance para romper el pacto. Buscó exorcistas, sacerdotes, incluso recurrió a rituales antiguos que encontró en foros oscuros. Pero cuanto más luchaba, más fuerte era la presencia oscura que lo acechaba. Cada vez que pensaba que todo había terminado, un nuevo mensaje aparecía, una nueva amenaza llegaba. La entidad que había invocado a través de su desesperación no se detendría hasta obtener lo que quería. En una de esas noches interminables, mientras la tormenta rugía afuera, Lucas comprendió lo que debía hacer. Ya no podía escapar. El comerciante había sido claro. Había sellado un pacto irrompible, y aunque su madre había sido curada, no podría salvarla de lo que él había traído consigo. En ese momento vio lo que nunca antes había notado. En sus propios ojos, reflejaba la misma oscuridad que había observado en los de su madre. Sabía que el único modo de intentar salvarla era entregando lo que había prometido. Se dirigió al lugar donde la entidad lo esperaba, un punto en la misma red que lo había atrapado. Al hacer clic en el enlace final, la pantalla parpadeó, y antes de que pudiera reaccionar, vio cómo la silueta del comerciante emergía de la oscuridad. Su rostro estaba distorsionado, como el de un ser más allá del tiempo. «El trato está cerrado», dijo la voz, que parecía surgir de todos los rincones a la vez. Lucas no tuvo tiempo de preguntar más. En el último segundo se dio cuenta de que no solo había perdido su alma. El comerciante se llevó también lo más precioso que quedaba de él, su humanidad. La pantalla se apagó. La última vez que alguien vio a Lucas, estaba sentado frente a su computadora, con los ojos vacíos, mirando la pantalla en blanco. Nadie sabía que, en esa oscuridad, algo mucho más siniestro se había apoderado de él. Su alma ya no pertenecía a él, y con ella, la oscuridad se extendió más allá de la pantalla. La deuda de Lucas se había saldado, pero el precio que pagó fue mucho mayor de lo que pudo imaginar. Lucas, atrapado en un pacto demoníaco, se convierte en parte de un ciclo interminable de almas perdidas. La promesa de curar a su madre fue solo una ilusión, y la entidad que operaba en las sombras sigue su comercio, atrapando a más incautos con la falsa promesa de salvar lo irrecuperable. La red de la Deep Web nunca olvidada continúa ofreciendo tratamientos especiales, a un precio mucho más alto de lo que nadie podría imaginar. Desde que perdí a mi madre, las noches se volvieron más largas. El silencio pesado y profundo invadía mi hogar, mientras que mi mente me bombardeaba con recuerdos, preguntas y desesperación. ¿Qué se siente estar muerto? ¿Realmente nos vamos? ¿O algo de nosotros permanece en el aire, esperando a ser liberado? Estas preguntas me consumían. A veces sentía que no había un límite entre lo que era real y lo que mi dolor me estaba obligando a imaginar. Fue en una de esas noches insomnes que, mientras navegaba en busca de distracciones, tropecé con algo extraño. La Deep Web, como todos saben, es un lugar oscuro, lleno de secretos, personas con malas intenciones y cosas que la mayoría de la gente nunca debería encontrar. Sin embargo, algo me empujó a seguir adelante, algo que no pude explicar. Entre las páginas oscilantes y los anuncios inofensivos, vi un enlace titulado «Conversa con los muertos». Al principio pensé que era solo otra farsa. ¿Qué tan absurdo era eso? Sin embargo, una extraña curiosidad me obligó a hacer clic. El sitio era rudimentario, sin diseño elegante ni advertencias de seguridad. Solo había una breve explicación: ponte en contacto con seres queridos que han partido. Bajo esa frase había un pequeño formulario para descargar un software. Los nervios me invadieron, pero, al mismo tiempo, un deseo profundo de escuchar una última vez a mi madre me empujó a descargar el archivo. Lo instalé,
Al principio no había nada. Solo una interfaz simple que pedía ingresar el nombre de la persona que querías contactar. Decidí escribir el nombre de mi madre. Pulsé el botón y esperé, riendo nerviosamente de mi propia ingenuidad. Pasaron unos minutos. No sucedió nada. Solo una pantalla en blanco y el zumbido lejano de los ventiladores de mi computadora. De repente, una voz suave, casi susurrante, rompió el silencio. «Juan, ¿me escuchas?» Mi corazón se detuvo. La voz era inconfundible. Era ella, mi madre. Al principio creí que era una broma, alguna grabación vieja o una coincidencia, pero no lo era. La voz continuaba, haciendo preguntas, recordando momentos que solo ella y yo compartimos. «Juan, ¿estás bien? ¿Por qué no me has buscado antes?» Fue un instante tan surrealista que tuve que cerrarme los ojos para entender lo que estaba pasando. Escuché su voz, y por un momento el dolor de su partida se suavizó. Pero algo no estaba bien. Algo en la voz, en el tono, me parecía extraño. No era solo ella, era algo más. Cuando logré reunir fuerzas para responder, la voz desapareció. La pantalla volvió a su estado original, y me encontré mirando fijamente el formulario. ¿Acaso había sido un sueño? ¿Una alucinación? No pude entenderlo. Decidí desconectar el software, pero algo me detuvo. La curiosidad, ese deseo tan profundo de contactar con el más allá, me hizo seguir adelante. Volví a escribir el nombre de mi madre. Esta vez, la voz no tardó en regresar. Pero esta vez no fue la misma. Era más insistente, más desesperada. «Juan, por favor, ¿por qué me dejaste sola? Ven aquí, necesito que vengas, rápido». Su tono cambió. Comenzó a sollozar, a gritar. Fue entonces cuando comprendí que algo extraño estaba sucediendo. ¿Por qué mi madre me pedía que fuera con ella si ya no estaba? La tecnología que había usado para contactar con ella parecía distorsionarse, como si algo la estuviera manipulando. Y no era solo la voz de mi madre. Durante las siguientes semanas el software siguió funcionando, pero con una extraña irregularidad. En lugar de contactar solo a mi madre, otras voces comenzaron a colarse en las grabaciones. Cada vez más voces. Algunas familiares, otras extrañas, algunas de personas que ni siquiera conocía. Parecían llamar a través de una especie de filtro, como si estuvieran atrapadas, buscando ser escuchadas. Al principio pensé que se trataba de un error técnico, pero las voces me conocían. Sabían cosas sobre mí que nadie más podría saber. Al principio me tranquilizó pensar que, tal vez, el software simplemente usaba grabaciones viejas de personas fallecidas y las mezclaba. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Las voces no eran grabaciones, parecían estar vivas. Una de esas voces comenzó a hablarme de forma más directa, de una manera que me heló la sangre. «Juan, esto no es lo que parece. Estás siendo manipulado. Ellos te están observando». La voz era oscura, temblorosa. No era un eco de lo que había conocido. Algo estaba detrás de todo esto, algo mucho más siniestro. Las voces no eran de personas fallecidas, eran de seres humanos vivos, que de alguna manera estaban siendo controlados a través de esa tecnología. Decidí investigar más. Casi todos los días, después de escuchar esas voces, me quedaba frente a la pantalla de la computadora buscando pistas, buscando algo que me explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando descubrí el verdadero propósito del software. No solo permitía la comunicación con los muertos, era mucho más oscuro. Estaba siendo utilizado para manipular las mentes de las personas vivas, controlando sus pensamientos, emociones y cuerpos. Cada vez que escuchaba una de esas voces, era como si una parte de mi ser quedara atrapada en ellas. Había algo maligno en el proceso, algo que no solo quería hablar, sino poseer, controlar. Esa red maldita que había creado este software, no solo se limitaba a comunicarse con los muertos, estaba utilizando a las personas vivas, a sus emociones, sus pensamientos, para transmitir su influencia. Y yo estaba atrapado en el centro de todo eso. Una noche, mientras escuchaba una de las voces, algo cambió. La voz que había estado llamando a mi madre cambió. Ya no era la de ella. Era una voz distante, distorsionada, pero claramente humana. «Juan, eres uno de nosotros ahora. No puedes escapar». Sentí una presión en el pecho. No era solo miedo. Era la sensación de estar siendo invadido, poseído, como si algo estuviera entrando en mi mente, tomando control.
Intenté apagar la computadora, pero la pantalla permaneció iluminada. La voz seguía resonando en mi mente. Era una red que no solo afectaba a los muertos, sino que había encontrado una forma de manipular las almas de los vivos, tomándolos como marionetas. Desperté al día siguiente con una sensación extraña. Mi cuerpo no me respondía de la misma manera. Mi mente no estaba clara. Durante los siguientes días, los efectos se intensificaron. Las voces no solo se comunicaban conmigo, también se manifestaban a través de mi propio cuerpo, moviéndolo, controlándolo. Intenté huir, pero mi voluntad ya no era mía. No podía escapar. Todo lo que pensaba era manipulado. Estaba bajo su control. Había caído en una red invisible de seres que, a través de esta tecnología maldita, podían controlar tanto a los muertos como a los vivos. La última vez que escuché la voz de mi madre fue diferente. Ya no era una llamada de auxilio. No era una despedida. Era una advertencia. Juan, no puedes salvarte. Ellos siempre están contigo. Ya no hay escape. Al final lo entendí. No había escape. La tecnología había abierto una puerta que jamás debía haber cruzado. Las voces que había escuchado, las que creía que eran de seres queridos, no eran más que espectros manipulados por una fuerza más allá de lo que podía comprender. Yo no era el único atrapado. Había muchos más, atrapados en las mismas redes, siendo controlados, siendo usados como marionetas. La voz del más allá no era la de los muertos, era la de los vivos y ahora soy una de ellas, soy una de... Todo comenzó una noche oscura como tantas otras, en la que un grupo de amigos en línea se reunía a conversar sobre temas triviales. Pero esa noche había algo en el aire. Un sentimiento incómodo y pesado que ninguno de ellos podía identificar, pero que todos sentían. Estaban acostumbrados a las bromas macabras y los relatos aterradores de la Deep Web, ese oscuro rincón de Internet lleno de secretos y secretos prohibidos que rondaban como leyendas urbanas. Habían compartido imágenes perturbadoras, historias espeluznantes, pero siempre sabían cuándo detenerse. Sin embargo, esa noche no era como las demás. Uno de ellos, Gabriel, quien solía ser el más audaz del grupo, compartió un enlace sin previo aviso. «Vean esto», escribió en el chat. No ofreció ninguna explicación más que una serie de emoticones inquietantes, pero pronto el enlace se abrió en las pantallas de cada uno de ellos. El video comenzó con una imagen borrosa, una cámara sujeta de forma inestable, el sonido distorsionado por la vibración de un ambiente mal iluminado. De fondo, se podían escuchar gritos, pero no eran de terror ni de desesperación. Eran gritos secos, vacíos, como si estuvieran cansados de gritar. Luego la cámara enfocó un rostro distorsionado por el dolor, con los ojos tan abiertos que parecían estar a punto de saltar de sus órbitas. El rostro estaba rodeado por sombras, pero lo que seguía era aún peor. La escena mostraba a alguien atado a una silla, con la piel desgarrada, el cuerpo irreconocible, mientras una figura de pie, oculta parcialmente en las sombras, realizaba torturas que no podrían describirse sin desbordar la cordura. La violencia era explícita, aterradora y real. Gabriel, sin embargo, parecía no mostrar signos de angustia mientras los demás se quedaban paralizados ante la pantalla. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Marta, una de las amigas del grupo, su voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, el video cambió. La imagen se distorsionó aún más y luego de repente apareció alguien que parecía estar familiarizado. Un rostro que ninguno de ellos reconoció de inmediato, pero cuando las facciones comenzaron a aclararse, un grito ahogado llenó el chat. La cámara se detuvo frente a una persona, no más vieja que ellos, con el rostro cubierto de sangre. Era Andrés, un amigo cercano, que en el instante de reconocerlo desapareció de la pantalla. «Esto no puede ser real», gritó Lucas, otro de los amigos. El pánico comenzó a filtrarse en su voz. Marta intentó salir del video, pero la pantalla no respondía. Ninguna de las teclas parecía funcionar. Y de repente, la voz distorsionada del video habló. «Ahora el siguiente eres tú». Las palabras resonaron en sus mentes, aunque no sabían quién las había dicho, o quién había lanzado el mensaje, pues no era la misma voz que había torturado a las otras víctimas. Un escalofrío recorrió la columna de todos los presentes, pero en lugar de calmarse, la ansiedad creció. Cada uno de ellos había sido marcado de alguna manera por ese mensaje.
Lucas intentó rastrear la fuente del enlace, pero su conexión a Internet comenzó a fallar de manera extraña, como si alguien estuviera interfiriendo con su red. Marta, por su parte, descubrió que su cámara web había comenzado a emitir una señal en vivo, aunque ella no la había activado. El miedo se apoderó del grupo. ¿Cómo era posible que el video mostrara a alguien de su círculo cercano? ¿Cómo sabían esos desconocidos quiénes eran, qué hacían y dónde estaban? Pronto, cada uno de ellos comenzó a recibir mensajes privados, aunque ninguno de ellos reconocía la identidad de los remitentes. Los mensajes solo contenían una breve frase: «Sabemos todo sobre ti». Los ojos de Marta brillaron de miedo al ver que las cámaras de su teléfono y computadora se encendieron por sí solas, y las luces de su casa comenzaron a parpadear. El terror se desbordaba, y la sensación de estar siendo vigilada se volvía insoportable. Gabriel, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder al miedo. Mientras todos los demás comenzaban a desconectarse de la llamada, buscando huir de la pesadilla, él insistió en seguir buscando respuestas. Aunque estaba aterrorizado, no podía dejar de pensar en el video. Decidió investigar la IP de quien había compartido el enlace, pero lo que descubrió fue aún más perturbador. La dirección coincidía con una que había visitado un par de semanas atrás, en un sitio siniestro, desconocido para todos, y lo que era más inquietante aún, había encontrado una coincidencia con la dirección de su propio hogar. Sin que se dieran cuenta, el video había empezado a mostrarse en las pantallas de todos, nuevamente, pero ahora, en cada uno de los dispositivos de manera simultánea. La misma figura, la misma voz distorsionada. Solo que esta vez no era Andrés. Ahora, eran ellos mismos. Marta vio su rostro en el video, claro y nítido, gritando. Lucas vio sus propios ojos, rojos y llenos de terror. Gabriel vio cómo su cuerpo era arrastrado por una sombra. El video estaba anticipando lo que sucedería a continuación. Pronto, todo el grupo se desvaneció de las plataformas, todos abandonaron la llamada. El chat se llenó de mensajes de desesperación, pero no había forma de escapar. El terror se había infiltrado en sus hogares, y el mal ya no podía ser detenido. Los dispositivos electrónicos comenzaron a emitir sonidos extraños, interferencias, y las cámaras web captaron imágenes de sus propios rostros, pero distorsionadas, irreconocibles, como si una sombra los estuviera controlando. Días después, la policía fue llamada para investigar el caso de desapariciones en una ciudad cercana. Marta, Lucas, Gabriel y los demás nunca fueron encontrados. Sus dispositivos seguían conectados, sus rostros seguían apareciendo en las cámaras, y el video seguía siendo transmitido, aunque de manera incomprensible, como si el enlace nunca hubiera desaparecido. Un último mensaje apareció en las pantallas de la policía. Ahora es tu turno. Lo que nadie sabe es que el enlace sigue existiendo en algún rincón oscuro de la Deep Web, esperando a ser descubierto por alguien más. Nadie sabe cuántos más ya han caído en la misma trampa. Lo único claro es que quienes lo ven nunca vuelven a ser los mismos. Lena había vivido su vida a la sombra de una enfermedad rara, una condición que ni los médicos más experimentados parecían poder comprender por completo. Desde que era pequeña, se había sentido desconectada del mundo a su alrededor, atrapada en un cuerpo que no respondía como debía, que se debilitaba sin razón alguna. Había probado todos los tratamientos convencionales, había recorrido hospitales, clínicas y especialistas, pero nada había funcionado. Las pastillas, las inyecciones, las terapias experimentales, todo había sido en vano. Con el paso de los años, su esperanza de encontrar una cura se había ido desvaneciendo. Los médicos le decían que no había nada más que hacer, que debía aprender a vivir con su dolencia, a aceptar que no existiría solución. Sin embargo, para Lena, esa realidad no era aceptable. No podía resignarse. Sabía que había algo más, algo que podía ayudarla, y fue esa desesperación la que la condujo a la Deep Web. La red oscura había sido siempre una fuente de mitos y leyendas, un lugar donde las personas buscaban lo prohibido, lo oculto. Lena había oído hablar de tratamientos alternativos, de medicinas que no podían encontrarse en los mercados legales, de curas secretas ofrecidas por aquellos dispuestos a cruzar las líneas de la ética y la ley. Quizás, pensó, ese era el único camino que le quedaba. En un foro anónimo, una publicación llamó su atención.
Tratamientos médicos avanzados para enfermedades raras. Resultados garantizados. No había más detalles, solo un enlace que conducía a un sitio encriptado. Lena no dudó. Hizo clic en el enlace y al instante se encontró ante una página oscura y simple, sin colores ni imágenes llamativas, solo texto en blanco sobre un fondo negro. En la pantalla, un mensaje apareció. ¿Sufres de una enfermedad incurable? Nuestros tratamientos pueden salvarte, contáctanos para más detalles. El miedo y la excitación se mezclaron en su pecho. ¿Era esto real? ¿Estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar su vida para siempre? No importaba. No podía seguir esperando. El tratamiento que ofrecían parecía exactamente lo que necesitaba. Algo fuera del alcance de la medicina convencional, algo radical. Ella había llegado tan lejos, no podía dar marcha atrás ahora. Lena envió un mensaje explicando su enfermedad, sus síntomas, y sin pensarlo demasiado adjuntó sus registros médicos. La respuesta no tardó en llegar. Hemos analizado tu caso. El tratamiento está disponible, pero tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? El costo. Lena sabía que no era solo dinero. El sitio había dejado en claro que este tipo de tratamientos solo estaban disponibles para aquellos que estaban dispuestos a someterse a lo que fuera necesario, sin preguntas, sin dudas. Por un momento pensó en retroceder, en dejarlo todo atrás, pero la desesperación la empujó a aceptar. No tenía nada que perder. A los pocos días, recibió instrucciones detalladas sobre cómo proceder. Debería llegar a un lugar apartado, una clínica oculta en un rincón remoto del mundo. Allí, un doctor la recibiría, alguien con conocimientos más allá de la ciencia tradicional. Lena siguió las instrucciones al pie de la letra. La clínica era una casa en las afueras de una ciudad en ruinas, un lugar apartado, rodeado por un bosque oscuro. Al principio no parecía haber nada extraño en el lugar, pero algo en el aire estaba mal. La casa estaba extrañamente limpia, demasiado ordenada, como si el tiempo no hubiera tocado sus paredes. Lena fue recibida por un hombre de aspecto peculiar, que se presentó como el Dr. Viera. Su rostro era inescrutable, sus ojos fríos, casi vacíos. Bienvenida, Lena. Lo que vas a experimentar hoy cambiará tu vida para siempre. Estoy aquí para ayudarte a curarte, para erradicar esa enfermedad que te consume. Pero debo advertirte, todo tratamiento tiene un precio. ¿Estás preparada?, dijo el doctor, su voz suave, casi hipnótica. Lena, temblando pero decidida, asintió. No había vuelta atrás. La intervención comenzó de inmediato. Lena fue conectada a una serie de tubos y cables, todos monitoreados por máquinas que emitían pitidos extraños y constantes. Lo que comenzó como una sensación de incomodidad pronto se transformó en algo mucho peor. La piel de Lena empezó a arder, como si algo estuviera cambiando en su interior. Su respiración se volvió irregular. Sus músculos comenzaron a contraerse involuntariamente. Pero lo peor fue la visión que comenzó a aparecer ante ella. Figuras sombrías, sombras que se movían a su alrededor, observándola. El doctor Viera no parecía inmutarse. Observaba en silencio mientras ajustaba las máquinas, sin ofrecer ninguna explicación. Es solo el comienzo. Estás viendo lo que aún no puedes comprender. El proceso está en marcha. No puedes detenerlo. Sus palabras no hacían más que aumentar el terror en el pecho de Lena. A medida que pasaban las horas, las alucinaciones se intensificaban. Lena veía rostros distorsionados, cuerpos mutilados, extrañas criaturas que caminaban entre las sombras de la clínica. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. El aire se volvía espeso, como si estuviera atrapada en un pesadilla sin fin. Cada vez que intentaba moverse, una sensación de parálisis la dominaba. En un momento de lucidez, Lena intentó gritar, pero su voz se apagaba antes de salir de su boca. Sentía como si estuviera atrapada en su propio cuerpo, impotente ante el horror que se desplegaba ante sus ojos. El doctor Viera observaba todo desde su mesa, sin mostrar ninguna emoción. Fue entonces cuando Lena comprendió la verdad. No era solo un tratamiento, era un experimento. El doctor Viera no era un médico, ni mucho menos. Era un científico loco, un ser que jugaba con la vida humana como si fuera una simple pieza en su laboratorio. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada por una cura, se había transformado en una pesadilla interminable. Lena intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Las máquinas que la conectaban a las paredes comenzaron a emitir ruidos extraños,
como si algo estuviera fallando. Una sensación de pánico absoluto la invadió. Estaba atrapada, condenada a formar parte de un experimento macabro. Poco a poco los efectos del tratamiento comenzaron a hacer efecto. Su cuerpo comenzó a transformarse, a cambiar de formas extrañas. Las venas se volvían negras, la piel se arrugaba y se deshacía, y los órganos internos parecían desmoronarse. Pero algo dentro de ella, una energía oscura, seguía viva. Lena había sido transformada en algo diferente, algo que no era humana. El doctor Viera observó con frialdad mientras ella sufría. El experimento ha sido un éxito, Lena. Ahora eres parte de algo más grande. No te preocupes, los demás pacientes están comenzando su proceso también. Pronto seremos una familia. Pero lo que Lena no sabía era que en realidad ella no era la única. Había otros como ella, atrapados en ese lugar, parte de una red de experimentos inhumanos. Las sombras que había visto, los rostros distorsionados, eran otros pacientes, aquellos que ya no podían reconocer su propia humanidad. Con el tiempo, Lena se dio cuenta de que ya no tenía control sobre su vida. Estaba atrapada en un ciclo de tortura interminable. El doctor Viera, siempre ausente de emociones, había creado una pesadilla donde los cuerpos de los pacientes eran manipulados, alterados, despojados de todo lo que los hacía humanos, y lo peor de todo, era que ninguno de ellos podía escapar. El sitio en la Deep Web desapareció. Los enlaces ya no llevaban a ninguna parte. Lena era ahora un experimento más, parte de una red que se expandía a través de la oscuridad de la web. Y en algún lugar, más personas como ella seguían buscando la cura para sus enfermedades, sin saber que ya eran parte de un plan mucho más siniestro. Lena nunca volvió a ser la misma. Su cuerpo, transformado, se convirtió en un recipiente de desesperación, atrapada en un ciclo de sufrimiento, rodeada de seres que ya no podían reconocer su humanidad. Su grito de auxilio se perdió en las sombras. El doctor Viera, su captor, su creador, observaba desde su fría guarida, esperando su próximo experimento. La Deep Web, siempre oscura, había creado una red más siniestra, un lugar donde los desesperados buscaban lo imposible, sin saber que al final solo encontraban una pesadilla interminable. Y así, Lena, como tantos otros, se convirtió en una pieza más de la máquina, condenada a una eternidad de dolor y transformación, mientras la red oscura se expandía, engullendo a aquellos que se atrevían a cruzar su umbral. Era una noche oscura cuando Marco, un estudiante de Derecho con la mente llena de ideas sobre el futuro, se sentó frente a su computadora. La vida universitaria lo había golpeado con fuerza en los últimos meses. El estrés de los exámenes, las deudas acumuladas por los préstamos estudiantiles y la presión de sus padres para que tuviera éxito. Como muchos jóvenes en su situación, comenzó a buscar formas alternativas de obtener dinero, algo que le ofreciera una salida rápida, sin tener que esperar años para graduarse y encontrar un trabajo bien remunerado. Un amigo, un tanto misterioso, le había hablado sobre la Deep Web. Marco había oído hablar de ella, pero nunca se había atrevido a explorarlo por sí mismo. Sin embargo, en una tarde llena de desesperación, el deseo de encontrar una solución rápida lo llevó a adentrarse en aquel oscuro rincón de Internet. No fue difícil encontrar lo que buscaba. La promesa de dinero fácil siempre atrae a aquellos dispuestos a arriesgarse, y así fue como Marco encontró un sitio aparentemente legítimo donde se subastaban juicios. El título era intrigante: La Caja del Juicio. El sitio web tenía una interfaz minimalista, simple y un tanto inquietante. La página principal solo mostraba un formulario de registro y una lista de juicios programados, cada uno con un precio de entrada. Al principio, Marco pensó que se trataba de algún tipo de juego o simulación. Los juicios eran presentados de manera detallada, nombres de los acusados, cargos y la fecha del juicio. A continuación se mostraban las pujas de otros usuarios y el ganador tendría derecho a decidir el castigo para el acusado. Es como un experimento de justicia, ¿verdad? Component placement, pensó Marco, convencido de que se trataba de algo ficticio. La idea de poder influir en el destino de alguien le pareció extraña, pero al mismo tiempo algo excitante. La sensación de poder le era ajena, y esa fue la chispa que encendió su curiosidad. Marco no tardó en registrarse. El proceso fue simple.
sin demasiados detalles personales, solo un alias y un correo electrónico anónimo. A través de un sistema de criptomonedas, podía participar en las subastas sin que su identidad fuera revelada. El sistema no parecía ilegal, al menos no de inmediato. La primera subasta estaba programada para la noche siguiente. La víctima, un hombre acusado de tráfico de personas. Marco se sintió perturbado, pero al mismo tiempo, la tentación de obtener el dinero que tanto necesitaba lo llevó a participar. El juicio comenzó a la hora prevista. Marco observó la pantalla, donde se proyectaban imágenes de la sala del juicio. La víctima estaba allí, un hombre de aspecto cansado, con los ojos desorbitados por el miedo. La sala era lúgubre, sin apenas iluminación, y en el fondo se podía distinguir una gran pantalla que mostraba su rostro en primer plano. El organizador del juicio, un hombre cuya cara nunca se mostraba, solo se veía su sombra, explicó las reglas. El objetivo de este juicio es simple. Determinen si el acusado merece vivir o morir. La puja comienza ahora. Marco se sorprendió al ver que el precio de entrada era relativamente bajo, solo unos pocos cientos de dólares. Sin pensarlo mucho hizo su primera oferta, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. La subasta fue feroz. Marco siguió pujando, cada vez más rápido, con una sensación extraña de adrenalina en su cuerpo. No estaba seguro de por qué lo hacía, pero no podía detenerse. Finalmente, después de una oferta inesperada de un usuario anónimo, Marco ganó. El castigo será decidido por el ganador, anunció la voz apagada del organizador. Marco sintió un escalofrío al ver que una ventana emergente aparecía en su pantalla, solicitando que eligiera el castigo. Muerte rápida, o tortura hasta la muerte. Marco al principio dudó, pero la idea de la muerte rápida le pareció la opción más humana. Sin embargo, antes de confirmar su decisión, la ventana cambió, mostrando una nueva instrucción. Por favor, elija una manera de ejecutar el castigo. Marco sintió que su estómago se encogía. El organizador añadió, el ganador no solo decide el castigo, sino también cómo se llevará a cabo. Las opciones incluyen decapitación, electrocución, asfixia, quemaduras. Elija sabiamente. Marco no estaba preparado para lo que vio después. En la pantalla apareció una grabación del acusado siendo arrastrado hacia un rincón oscuro de la sala, rodeado por figuras encapuchadas que se movían con rapidez. Marco observó, horrorizado, cómo una de las figuras le daba una brutal golpiza al hombre, mientras las otras lo sujetaban. El hombre suplicaba por su vida, su rostro deformado por el miedo y la angustia. Con cada segundo que pasaba, la imagen se volvía más real, más palpable. El hombre fue obligado a arrodillarse mientras uno de los encapuchados sacaba una cuchilla de su cinturón. El cuchillo brilló en la pantalla antes de hundirse en el cuello del condenado. Marco sintió como si el aire desapareciera de sus pulmones. Cerró los ojos, pero no pudo escapar de la imagen que aún permanecía grabada en su mente. No era un videojuego, ni una simulación. Era real. Las imágenes, los gritos, el sufrimiento, todo era real. El joven se levantó con las piernas temblorosas y miró la pantalla. No podía creer lo que acababa de presenciar. Había sido parte de algo mucho más grande y más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Esa misma noche, Marco recibió una notificación en su correo. La voz del organizador llegó como un susurro. El próximo juicio es tuyo, Marco. ¿Qué castigo deberías recibir? En ese momento, la pesadilla comenzó. Marco trató de borrar todo rastro de su participación. Desactivó su cuenta, eliminó su correo electrónico y cerró el acceso a la Deep Web. Pero ya era demasiado tarde. La caja del juicio lo había marcado. Ahora, él era el siguiente en ser juzgado. La pesadilla se intensificó rápidamente. Durante las semanas siguientes, recibió amenazas anónimas, mensajes escalofriantes que lo amenazaban con torturas si no se presentaba a un juicio en el que su destino sería decidido. Los mensajes lo seguían allá donde iba, en su teléfono, en sus redes sociales, en la calle. Nunca estuvo a salvo. Finalmente, Marco se dio cuenta de que la única forma de escapar era enfrentarse a la cruel realidad del juicio. Sabía que estaba marcado, que no había forma de ocultarse ni de escapar. Durante el último juicio, al que fue forzado a asistir, se enfrentó a los mismos hombres encapuchados que habían torturado al primer condenado. La pantalla mostró su rostro, su cuerpo tembloroso.
Un grito desgarrador salió de sus labios cuando las figuras lo rodearon. Los puños cerrados de los encapuchados le sujetaron con fuerza, mientras otro le colocaba una cuerda alrededor del cuello. ¿Qué castigo mereces?, Renia preguntó la voz del organizador. Marco ya no podía pensar. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada por dinero, lo había arrastrado al abismo de una existencia sin esperanza, un juicio interminable del que no podía escapar. Muerte rápida, susurró sin poder evitarlo. En ese instante la pantalla se apagó. El juicio había llegado a su fin, pero cuando la luz volvió, Marco ya no estaba más. Lo que quedaba en su lugar era una caja, la caja del juicio, y su historia ahora era solo otra más en la larga lista de víctimas de la Deep Web. En la vasta y oculta red de la Deep Web, donde las sombras se mezclan con la más oscura de las intenciones humanas, existe una invitación. Nadie sabe cómo ni por qué, pero algunas personas reciben mensajes de formas inexplicables, a veces por error, otras por un destino que parece orquestado desde una mano invisible. Jonathan nunca había sido parte de algo así. Abogado de una firma prestigiosa en la ciudad, acostumbrado a los procedimientos legales y a las horas interminables frente a una computadora, había pensado que la vida que llevaba era segura, predecible. Pero todo cambió una noche. Era tarde, muy tarde, cuando vio el mensaje. Su laptop estaba encendida, el brillo de la pantalla iluminando la oscuridad de su departamento. Había estado buscando algo, aunque no sabía qué exactamente. Una sensación extraña le recorría la espina dorsal, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para entrar. De repente la notificación apareció. Un enlace en la Deep Web. Haz lo que te pidan y te mostrarán lo que nadie debe ver. El mensaje, una simple frase en una pantalla sin rostro, parecía un acertijo. Sin pensarlo mucho, Jonathan decidió hacer clic, atraído por la curiosidad y una extraña necesidad de algo más que la monotonía de su vida diaria. El enlace lo llevó a un sitio oscuro y poco atractivo. No tenía gráficos llamativos ni una interfaz amigable. Era, por decirlo de alguna manera, un portal hacia la nada. Apenas una caja de texto parpadeando en medio de la pantalla. Bienvenido, vigilante. Has sido elegido para observar. Tu misión es sencilla. Espía a quienes te indiquemos a través de las cámaras públicas y privadas a tu alcance. Nadie sabrá que los observas, pero nosotros sabremos que lo estás haciendo. El mensaje fue claro. El primer instinto de Jonathan fue abandonar el sitio, pero la tentación de saber quién lo había contactado y por qué lo había elegido, lo hizo quedarse. El miedo comenzó a instalarse en su pecho. Sentía que al hacer clic, había cruzado una línea que no podía retroceder. ¿Qué tipo de broma es esta?, murmuró para sí mismo, pero antes de poder cerrar la ventana, una nueva línea de texto apareció. La elección no es tuya. El contrato ya está firmado. Ahora cumple con lo que te pedimos y te mostraremos el siguiente paso. La pantalla parpadeó y Jonathan se quedó inmóvil, observando en un trance casi hipnótico. Los segundos pasaron como minutos. La pantalla le mostró una lista de nombres, ubicaciones y números de cámaras de seguridad. Una de ellas era la cámara de un centro comercial cercano. La imagen era nítida, pero la luz era tenue, como si fuera de noche. Los detalles eran espeluznantes. La cámara estaba en una esquina de la entrada principal, y a lo lejos, un hombre caminaba solo. La mirada fija de Jonathan lo mantuvo hipnotizado. Sabía que lo observaban desde otro lugar, y esa sensación de ser observado lo invadió de inmediato. Su piel se erizó, pero de alguna manera no pudo apartar la mirada. Su dedo tembloroso presionó la tecla de «Siguiente», sin saber qué lo impulsaba a hacerlo. En la pantalla, los movimientos de la persona captada por la cámara se volvieron más inquietantes. A medida que avanzaba, el hombre comenzó a mirar directamente hacia la cámara, como si supiera que alguien lo estaba observando. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jonathan. No podía explicarlo, pero la mirada de ese hombre parecía dirigida a él. Su corazón aceleró. ¿Qué clase de juego estaba jugando? «¿Quién eres?», escribió Jonathan en el chat. Su mensaje fue seguido por una respuesta casi inmediata. «Tu trabajo es observar, nada más, hazlo bien y recibirás más detalles. Hazlo mal y las consecuencias serán tuyas». Las palabras fueron frías y directas, pero el miedo ya había comenzado a apoderarse de él.
Era claro que alguien lo estaba manipulando. ¿Pero por qué? La respuesta nunca llegó. Jonathan intentó alejarse, cerrar el navegador, pero algo lo detuvo. La sensación de ser observado persistió, intensificándose. La siguiente semana los mensajes comenzaron a llegar con más frecuencia. Cada vez más instrucciones, un nuevo objetivo, nuevas cámaras que debía monitorear, un tren, una estación, un parque. El comportamiento de las personas que observaba comenzó a cambiar. Se sentía cada vez más inmerso en una red de control, una red que no podía ver pero que sabía que lo envolvía. Pero, lo que no había anticipado, era que estaba siendo observado también. Un día, al revisar una de las cámaras, vio algo que lo dejó paralizado. Estaba observando la cámara de una pequeña tienda, cuando notó una figura en el reflejo de una vitrina. No estaba en el campo de visión de la cámara, pero lo vio claramente en el reflejo. Una figura alta y delgada, con la cabeza agachada. El hombre en el reflejo no se movía. Jonathan tragó saliva, sintiendo una presión creciente en su pecho. No podía dejar de mirarlo, y al instante, la figura levantó la cabeza y le sonrió. No era posible. Nadie podía verlo. Nadie. El teléfono de Jonathan vibró y vio una notificación. «Te estamos observando». El mensaje era directo, sin explicación. Jonathan sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Miró las cámaras de seguridad alrededor de su apartamento. Estaban todas apagadas. Pero aún así, esa sensación de ser observado persistió. Miró la pantalla de su computadora y vio algo que nunca antes había notado. En el reflejo de la pantalla en la esquina de la habitación, allí estaba nuevamente. La figura, la misma, alta y delgada, observando desde la oscuridad. «Sabemos lo que estás haciendo». Esa noche Jonathan intentó huir. Desconectó la computadora, apagó su teléfono y salió de su departamento. Pero las sombras lo seguían. Mientras caminaba por la calle, sentía que alguien lo observaba desde las esquinas, desde las ventanas. Cada paso que daba, la sensación de ser perseguido lo envolvía. Su respiración se aceleró. El miedo lo invadió por completo. No sabía si estaba siendo seguido por una persona real o si su mente se estaba jugando una mala pasada. Llegó a su casa y con rapidez cerró todas las puertas y ventanas, apagó las luces y se sentó en el suelo, temblando. El silencio era absoluto, pero no duró mucho. Un sonido, bajo, casi imperceptible, provenía de la esquina de su habitación. La figura estaba ahí. La luz de su teléfono parpadeó. «Es hora de que pagues por tus errores». De repente su computadora se encendió sola. La pantalla mostró un solo mensaje: «El juego ha terminado». Al principio Jonathan no entendió. Se levantó y miró por la ventana, pero no vio nada. Sin embargo, cuando volvió la vista hacia la pantalla, vio su propio reflejo. La figura delgada, alta, apareció detrás de él en la pantalla. Sonrió, y la imagen se desvaneció. En ese momento supo que no estaba solo. La sensación de ser observado nunca lo abandonó. Ya no podía escapar. Las cámaras, la red, todo se había convertido en una prisión invisible. Y en ese mismo instante comprendió que él era solo una pieza en un juego mucho más grande y aterrador que no podía controlar. En las profundidades de la vastedad de la Deep Web, un hombre, desesperado por escapar de su vida cotidiana, comenzó a explorar lo prohibido. Era un hombre común, uno que no creía en lo sobrenatural, ni en las leyendas urbanas que circulaban en Internet. Sin embargo, esa noche, algo en él se rompió. Había llegado a un punto donde el tedio de la rutina y la desesperación por encontrar algo nuevo en su vida lo impulsaron a adentrarse en territorios oscuros, buscando algo que lo sacara de su tedioso mundo. El sitio web no parecía tener una apariencia particularmente interesante, algo rústico, viejo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en él. El título del sitio era Cápsulas del Tiempo, y su descripción prometía una experiencia como ninguna otra. Ofrecían cápsulas que contenían recuerdos de personas de épocas pasadas, recuerdos que, según el texto, tenían el poder de transportarte mentalmente a esos momentos, permitiéndote vivir las vidas de otras personas. El hombre, escéptico pero curioso, decidió realizar una compra. El sitio, seguro en su anonimato, lo llevó a través de una serie de pasos incomprensibles
hasta que finalmente el hombre pagó por uno de los artículos. El paquete llegó días después, envuelto en un papel simple, con una caja que no contenía más que un pequeño objeto metálico, casi insignificante, con una inscripción en latín que él no entendía. El diseño era extraño, como si fuera una cápsula pequeña, con una tapa que se abría para revelar un botón en su interior. La sensación de inquietud comenzó a instalarse en su mente, pero la promesa de vivir experiencias ajenas a su vida lo impulsó a seguir adelante. A las 3 de la madrugada, solo en su apartamento, el hombre sostuvo la cápsula entre sus manos. El silencio de la noche parecía envolverlo todo, una quietud insoportable que aumentaba la tensión. Sin pensarlo mucho, presionó el botón que emergió de la cápsula. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y de inmediato un fuerte dolor de cabeza lo invadió. La habitación se desdibujó, como si todo se desvaneciera en una nebulosa de luces y sombras. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su apartamento. Se encontraba en un pequeño pueblo de finales del siglo XIX. Todo alrededor parecía oscuro, sombrío, como si la misma tierra se hubiera impregnado de una pena profunda. Las casas eran pequeñas y envejecidas, algunas casi derrumbadas. El aire estaba cargado de un hedor acre, y el cielo, gris y tormentoso, reflejaba el malestar del lugar. Al principio el hombre intentó entender lo que ocurría, pero pronto comprendió que no estaba soñando. Estaba viviendo la vida de alguien más. Unos niños corrían a su alrededor, con ojos vidriosos que reflejaban un miedo palpable. Y entonces lo vio. Un hombre con una chaqueta de cuero grueso arrastraba a un niño a la fuerza. La escena era macabra. El hombre con la chaqueta observó con una sonrisa macabra mientras sus compañeros se aproximaban, rodeando a las personas, a las víctimas. No era solo un asesinato, era un ritual. El pueblo entero estaba siendo cazado, uno a uno, como animales. Las personas corrían, gritaban, pero todo era en vano. Estaban atrapados en una pesadilla interminable. La sangre empapaba las calles de tierra, mientras la gente moría en una danza grotesca de violencia. De repente, el hombre sintió el dolor de una espada atravesando su pecho. El hombre en el que estaba poseyendo el cuerpo había sido asesinado. La visión se oscureció, pero antes de desvanecerse, sintió que el eco de esos gritos de terror lo seguía, como si estuvieran marcando su alma. Cuando abrió los ojos nuevamente, la sensación era diferente. Estaba en un laboratorio, pero no en uno como cualquier otro. Era un lugar abandonado, lúgubre, con luces parpadeando débilmente. El hombre miró a su alrededor, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Las paredes estaban llenas de grafitis extraños, ecuaciones incompletas y símbolos que él no entendía. En la mesa frente a él, un aparato de metal con tubos y cables estaba conectado a la cabeza de una persona. No era una persona común, sino alguien atado, inmóvil, con los ojos abiertos pero completamente vacíos. En su cuello, una pequeña cápsula, similar a la que había comprado, estaba incrustada. La visión de la persona, atrapada en ese dispositivo de tortura, lo hizo sentirse enfermo. El hombre que controlaba el experimento, un científico de rostro pálido, daba instrucciones a los asistentes, pero sus palabras eran indistintas, como si estuvieran siendo devoradas por el viento. El sujeto, sujeto a la máquina, gritaba de dolor, pero no podía moverse. Los cables que lo conectaban a la máquina emitían extraños zumbidos, y la cápsula en su cuello comenzó a brillar débilmente. De pronto, la cápsula estalló. Una explosión de luz cegadora envolvió el laboratorio, y el hombre sintió cómo el dolor lo invadía. La luz se desvaneció, y de nuevo el horror persistía. El hombre se dio cuenta de que estaba viendo la muerte desde el lugar de la víctima, pero sin poder hacer nada. Esta vez se encontraba en una mansión antigua, rodeado por una oscuridad abrumadora. La mansión parecía estar vacía, pero al explorarla, descubrió que no lo estaba. En el pasillo, había una figura. Era una mujer, con una sonrisa que parecía forzada, como si hubiera sido esculpida a mano. Su rostro, aunque hermoso, tenía algo extraño, algo inquietante. La mujer lo miró fijamente, y su voz resonó en su cabeza, aunque no abrió los labios. Nosotros te vimos llegar, lo sabíamos. Ahora no podrás escapar. Un frío intenso lo envolvió, y el hombre intentó huir, pero el lugar parecía cambiar a medida que corría. Las puertas se cerraban tras él,
y las paredes se acercaban. La mansión misma lo estaba atrapando. Gritó, pero nadie respondió. Solo el eco de su voz se reflejaba en los pasillos. Cuando llegó a una habitación, vio a una persona, algo que no esperaba, su propio rostro. La figura que lo miraba en el espejo no era él, pero sí lo era. Se veía atrapado, aterrorizado. Entonces la mujer apareció de nuevo y las paredes comenzaron a cerrarse aún más rápido. La figura de él en el espejo desapareció y en su lugar, la mujer comenzó a acercarse lentamente, su risa resonando a través de las paredes. El hombre volvió a su apartamento, su cuerpo temblando de miedo. Había experimentado vidas pasadas, presenciado los horrores de asesinatos y rituales. Los recuerdos ahora estaban grabados en su mente, y el miedo de cada vida era suyo también. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, en el que las vidas pasadas lo perseguirían sin descanso, sin posibilidad de escape. La cápsula del tiempo no solo lo había transportado a otras vidas, sino que había dejado algo dentro de él. La sensación de que los horrores que había presenciado nunca lo abandonarían. La cápsula, en su habitación, ya no era más que un objeto inerte, pero el hombre sabía que cada vez que cerrara los ojos, los recuerdos de esas vidas lo invadirían, arrastrándolo una y otra vez hacia el abismo del miedo. Nadie más sabía lo que él había experimentado, pero él sabía la verdad. Las cápsulas del tiempo no solo eran recuerdos de muertos, eran condenas eternas, y ahora, las almas atrapadas en esas cápsulas lo perseguirían por siempre. La ciudad estaba cubierta por una densa niebla, como si el aire mismo fuera un velo, ocultando todo lo que se encontraba detrás de él. El sonido de los autos moviéndose lentamente, las luces tenues de los faros y las sombras alargadas de los edificios parecían susurrar una advertencia sin palabras. Nadie que caminara por las calles esa noche podía imaginar el peligro que se cernía sobre ellos, como una sombra acechante en la oscuridad. Natalia Moreno era una periodista de investigación que se especializaba en reportajes sobre el crimen, especialmente en los temas que otros preferían evitar. La Deep Web había capturado su atención desde que leyó sobre el auge del tráfico de personas en foros clandestinos y cómo aquellos que desaparecían eran ofrecidos como mercancía, sin que nadie pareciera importarle. Con el tiempo, se adentró más y más en ese mundo oscuro y perturbador, convencida de que la verdad debía salir a la luz sin importar el precio. Llevaba meses trabajando en una serie de informes sobre el comercio de órganos y cuerpos humanos en la Deep Web. Lo que comenzó como un interés por las historias macabras, terminó convirtiéndose en una obsesión. Las pistas eran ambiguas, los mensajes encriptados y las víctimas, meras sombras entre una multitud indiferente. Pero las desapariciones continuaban, y algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a buscar más, a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Una noche, mientras revisaba una lista de personas desaparecidas que le había llegado a su correo electrónico sin explicación alguna, algo llamó su atención. Entre los nombres que estaban ahí, uno en particular la dejó paralizada. Era el de Alicia García, una joven que había desaparecido hacía 6 meses. Lo extraño no era la desaparición en sí, sino la última publicación de la joven, días antes de su desaparición, en un foro obscurecido, donde mencionaba algo sobre mercados ocultos. Sin dudarlo, Natalia decidió seguir esa pista. El primer paso fue encontrar el foro en el que Alicia había dejado aquel mensaje. A través de un par de conexiones codificadas y unos cuantos accesos a servidores comprometidos, logró entrar en lo que parecía ser una red cerrada. Los mensajes eran oscuros, sin un hilo claro. Parecían fragmentos de conversaciones entre usuarios que usaban seudónimos y que hablaban de cosas que Natalia no podía comprender por completo. Sin embargo, algo la detuvo cuando leyó el siguiente mensaje. El rastro de la sombra está siempre en movimiento, pero aquellos que lo siguen se pierden en el camino. Si quieres llegar, paga el precio. Lo que seguía parecía una coordenada encriptada que, al desvelarla, la llevó a una página web oculta dentro de la Deep Web. La dirección era difícil de recordar, una secuencia de números y letras que no parecía tener sentido. Al acceder a la página, Natalia vio algo que la hizo sentir náuseas. Una galería de imágenes, todas gráficas y perturbadoras, de cuerpos humanos en diversas etapas de descomposición, junto a detalles de las víctimas.
edades, sexos, lugares de desaparición. Era un mercado negro donde no solo se vendían órganos, sino también cuerpos completos, sujetos a los deseos de compradores anónimos que pagaban cantidades exorbitantes. El terror se instaló en el estómago de Natalia, pero no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos como para dar un paso atrás. Decidió continuar, creyendo que las víctimas merecían ser identificadas, que la verdad debía ser conocida. En ese momento, sin embargo, algo extraño sucedió. Recibió un mensaje privado en su computadora. Sabemos lo que estás buscando y no te va a gustar lo que encontrarás. No sigas más. La pantalla de su computadora parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, dejándola en la oscuridad. Natalia intentó reiniciarla, pero no respondió. En ese instante, una sensación de frío la invadió, y la habitación pareció volverse más pequeña. Miró alrededor. El sonido del viento era lo único que se oía fuera del silencio que reinaba en su apartamento. Sentía que alguien la observaba, como si estuviera siendo seguida por una sombra invisible. A la mañana siguiente, su computadora fue reparada, pero el mensaje permaneció en su mente. ¿Quién sabía lo que estaba haciendo? ¿Qué estaba tratando de ocultar esa red secreta? Natalia no podía detenerse. El caso de Alicia la tenía atrapada. Decidió investigar más sobre los compradores que operaban en el mercado y, al hacerlo, encontró un patrón desconcertante. Varias de las víctimas que habían desaparecido en la misma área geográfica estaban vinculadas a una serie de desapariciones sin resolver en la ciudad, todas relacionadas con personas que eran aparentemente desconocidas para las autoridades. El rastro de la sombra la llevó a descubrir que la red de tráfico humano no solo operaba en línea, sino que estaba infiltrada en la misma ciudad donde vivía. Los compradores no solo pagaban por cuerpos, sino por información, por secretos ocultos que, al ser descubiertos, condenaban a sus víctimas a una desaparición irreversible. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella misma podría ser la siguiente. La misma noche en que hizo este descubrimiento, Natalia fue a su coche, estacionado frente a su apartamento, y notó algo extraño. Las luces estaban apagadas, pero su ventana estaba ligeramente abierta, algo que ella no recordaba haber dejado así. Al acercarse vio una sombra moviéndose dentro del vehículo. Al abrir la puerta, un sudor frío recorrió su espalda. La pantalla de su teléfono estaba llena de fotos suyas, tomadas sin su conocimiento, y un mensaje aparecía en la pantalla. El rastro ya está cerca de ti. Aterrada, Natalia entró corriendo al edificio, su respiración acelerada y su mente completamente nublada por el miedo. Sin embargo, al llegar a su apartamento algo más la hizo detenerse. La puerta estaba entreabierta. Ella siempre cerraba con llave. Al entrar vio que todo estaba en su lugar, pero una sensación de inquietud la invadió. De repente las luces se apagaron. El lugar se sumió en la oscuridad. En la penumbra escuchó un leve susurro detrás de ella. No hay salida. Dio media vuelta, pero no había nadie allí. El susurro era todo lo que quedaba. Pronto sus pasos resonaron por el pasillo de su edificio, y algo la impulsó a salir a la calle, a correr, pero las sombras parecían seguirla. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el terror la envolvió. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el mismo mensaje de antes, pero esta vez algo era diferente. Mostraba su propia imagen, tomada desde fuera de su apartamento, justo cuando ella había abierto la puerta. Algo estaba muy mal. Decidió volver a la página que había visitado la noche anterior. Quería saber quién estaba detrás de todo esto. Quería descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a lo peor. Al acceder nuevamente, encontró una lista de nombres, entre los cuales estaba el suyo. El pánico la invadió por completo. Intentó desconectar su computadora y destruirla, pero en ese momento la pantalla volvió a encenderse, mostrando una imagen de su propia habitación. Su reflejo en la pantalla la miraba fijamente, mientras una sombra se movía detrás de ella, acercándose lentamente. No hubo tiempo para escapar. Cuando Natalia intentó huir, la sombra la envolvió, atrapándola en la oscuridad. Su grito nunca llegó a ser escuchado, pues en ese preciso momento la conexión con la red se cortó. Nadie volvió a saber de ella. El caso de Natalia fue rápidamente archivado, como tantas otras desapariciones en la ciudad.
La red de tráfico humano siguió operando en la oscuridad, inmutable y oculta bajo capas de secretos. Y aunque muchos intentaron investigar, pocos se atrevieron a seguir el rastro de la sombra. Aquellos que lo intentaron nunca volvieron a ser los mismos, y la verdad detrás de los crímenes de la Deep Web siguió siendo un enigma, atrapada en las sombras donde solo los valientes o los desesperados se atrevían a adentrarse. El rastro de la sombra nunca desapareció. Solo cambió de nombre y de lugar, siempre presente, siempre acechante, esperando a su próxima víctima. La luz de la pantalla iluminó la habitación, creando sombras inquietantes sobre las paredes vacías. Gabriel estaba sentado en su cama, su teléfono en las manos, como si estuviera atrapado en una pesadilla digital. Acababa de recibir un mensaje extraño que lo había desconcertado por completo. No era de un amigo ni de algún conocido, sino de un número desconocido. Al principio pensó que se trataba de un error, o quizá una broma, pero lo que estaba leyendo no parecía algo que alguien haría por diversión. El mensaje decía: «Soy tú, pero de un futuro que aún no ha ocurrido. No hagas nada ahora. Solo sigue las instrucciones. Haz lo que te diga, o todo estará perdido». Gabriel no sabía qué pensar. Su mente, acostumbrada a la lógica, se negaba a aceptar lo que estaba leyendo. Un mensaje de sí mismo, desde el futuro. Imposible. La idea de que alguien estuviera jugando con su cabeza le parecía absurda, pero algo en su interior, una corazonada inexplicable, lo hizo leerlo una y otra vez. Cada palabra parecía más real que la anterior. El mensaje continuaba con un enlace que lo llevaría a la Deep Web. Gabriel sabía lo suficiente sobre ese rincón oscuro de Internet como para no aventurarse en él. Había oído historias sobre personas que desaparecieron tras explorarla. Sin embargo, la advertencia del mensaje era clara. Solo tú puedes evitar lo que está por suceder, pero solo si sigues estas instrucciones. La idea de ignorarlo cruzó por su mente. Podría apagar el teléfono, dejarlo todo atrás y seguir con su vida. Sin embargo, algo lo empujaba a seguir. ¿Qué tan desesperado estaba por descubrir si había algo más allá de lo que su mente lógica le decía? ¿Qué tan grande sería el peligro? Decidió seguir el enlace. La pantalla se oscureció por un segundo, y luego apareció un sitio web críptico, con letras que parecían moverse como si fueran sombras vivas. No había ningún diseño elegante ni interfaz moderna. Solo una página gris, con texto en blanco que parpadeaba de manera extraña. La sensación de estar haciendo algo mal, algo prohibido, lo invadió por completo. Su pulso se aceleró y su mente le gritó que cerrara la página, pero algo más lo mantenía allí, mirándola fijamente. Las instrucciones eran simples. Te están observando. Apaga las luces de tu casa. Quédate en silencio. No hables con nadie. Tienes una hora para hacer lo que te digo. Gabriel, sin saber por qué, siguió las indicaciones. Apagó las luces de su habitación y luego de su casa, sumiendo todo en una oscuridad espesa y asfixiante. El miedo comenzó a carcomerlo, pero su curiosidad lo mantenía en pie. Miró el reloj en su teléfono. 1 hora. ¿Qué podía suceder en 1 hora? Nada, pensó. No tenía sentido, pero aún así no podía dejar de seguir las instrucciones. Al minuto siguiente comenzó a oírse un ruido extraño. Al principio pensó que era el sonido del viento golpeando las ventanas, pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que no era eso. Había pasos, lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando por su casa. Su corazón latía con fuerza y el terror lo invadió por completo. Nadie más debería estar allí. Vivía solo. Intentó ignorar el sonido, pero cada vez se hacía más intenso, más cercano. Gabriel se levantó lentamente de su cama y se acercó a la puerta de su habitación, intentando escuchar. Los pasos cesaron por un momento, pero entonces una voz comenzó a susurrar en la oscuridad, una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. «Gabriel, ¿te acuerdas de mí?». La pregunta lo dejó paralizado. ¿Quién podía estar ahí? ¿Era alguien jugando con él? Pero la voz, esa voz no podía ser de otra persona. Era la misma que había escuchado en el mensaje, la misma que había leído en su teléfono. Esa voz, suave pero decidida, lo helaba por completo. Se apresuró a abrir la puerta, pero al hacerlo, algo extraño ocurrió. No había nadie en el pasillo. Sin embargo, las luces comenzaron a parpadear de manera errática,
como si algo invisible estuviera interfiriendo con la electricidad. La sensación de que no estaba solo se intensificó. Gabriel sintió la necesidad de huir, de salir de la casa, pero sus piernas parecían no responder. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad que parecía envolverlo por completo. Decidió seguir las instrucciones del mensaje una vez más, preguntándose si acaso debía llegar al final de todo esto para entender lo que estaba sucediendo. Tomó su teléfono, y justo cuando el reloj marcó los 30 minutos, una nueva alerta apareció en su pantalla. El mensaje decía: «Ya casi es demasiado tarde, apaga tu teléfono. Si no lo haces, ellos vendrán por ti». El miedo se apoderó de Gabriel mientras veía la pantalla de su teléfono apagarse por completo. Todo en la casa estaba en silencio, el mismo silencio aterrador que había sentido cuando la voz comenzó a susurrar. Pero no había tiempo para pensar. Tenía que hacer algo, y rápidamente. Se acercó a la ventana y la miró con desesperación. El mundo exterior estaba oscuro, pero el mismo temor lo paralizaba. ¿Qué podía hacer? ¿De verdad estaba siendo vigilado? La sensación de que algo lo acechaba, algo que venía del futuro, se apoderaba de su mente. Pasaron varios minutos hasta que de repente el teléfono de Gabriel vibró. Era otro mensaje. Esta vez el texto parecía ser un código encriptado que, aunque no entendía por completo, transmitía un mensaje claro. «Estás siendo observado. No puedes escapar, ellos saben que sabes». Con el corazón latiendo con fuerza, Gabriel miró por última vez la pantalla de su teléfono. La angustia lo invadió por completo. Una sombra oscura apareció en el marco de la puerta. De pie, inmóvil, una figura humana que no debía estar ahí. Gabriel intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La figura comenzó a acercarse lentamente, su rostro oculto en las sombras. De repente la figura habló. Su voz era la misma que había oído en la oscuridad, pero mucho más fría, mucho más cercana. «Soy tú», de un futuro que nunca debió ocurrir. El horror lo paralizó. No había escape. La figura avanzó hacia él y Gabriel, sin poder evitarlo, dio un paso atrás, pero algo lo frenó. Una presencia extraña lo envolvía, lo atrapaba, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande, algo que no comprendía. Antes de que pudiera reaccionar, la figura estiró su mano hacia él, y en un instante todo se apagó. El tiempo en la casa parecía detenerse por completo. Nadie más volvió a ver a Gabriel. La policía, al investigar, no encontró señales de lucha ni rastro alguno de la desaparición. Sin embargo, el teléfono de Gabriel fue hallado en su habitación, con el último mensaje de la Deep Web todavía en su pantalla, sin que nadie pudiera descifrar el misterio detrás de los mensajes y la figura que lo había acechado. Algunos meses después, otro joven recibió un mensaje en su teléfono. Un mensaje que decía: «Soy tú, pero de un futuro que aún no ha ocurrido. No hagas nada ahora. Solo sigue las instrucciones». El ciclo aparentemente nunca terminaría.